Buena tarde. La paz del Eterno sea con todos nosotros. Reciban un cordial saludo de la Iglesia El Divino Redentor que pastorea la sierva Rosa López. Es un placer poder anunciarles hoy este tema que se titula Cristo es nuestra única oportunidad. Y la base bíblica la encontramos en San Marcos capítulo 10, versículos 46 al 52. Y dice así: Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bartimeo no solo era ciego, también era mendigo. No tenía un hogar, no tenía trabajo, no tenía asistencia social, no tenía forma de vivir, no tenía un futuro prometedor, más que depender de la caridad, de las limonas, de las personas. Bartimeo era una persona que mendigaba. La condición de Bartimeo no le permitía tener acceso a las oportunidades que tenían las demás personas. ¿Cuáles eran entonces sus expectativas de vida? Él estaba sentado junto al camino, dice la Escritura, imposibilitado de acercarse a Jesús. Él escuchó el rumor de las personas, que era Jesús Nazareno quien pasaba por ahí, y comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Aquel día el ciego Bartimeo percibió la presencia de un peregrino especial, distinguido. Se trataba de Jesús de Nazaret. Él había escuchado mucho hablar de él. Así pues que un mendigo ciego de la ciudad maldita y señalada y despreciada de Jericó había llegado a una comprensión más exacta, más profunda de la obra y la persona de Jesús de Nazaret, que ni aun los eruditos rabinos de Jerusalén, qué paradoja, ellos tenían sus ojos físicos y no podían contemplar que entre ellos estaba el Mesías. Los moradores de Israel tampoco, eran ciegos a la presencia de Jesús, mientras que él, el Mesías, estaba en medio de ellos. Un ciego de vista física logra verlo. Bartimeo había sido privado de la vista. Él no pudo ver las obras de Jesús, pero a sus oídos habían llegado aquellas maravillas, aquellos prodigios, aquellas señales que Jesús había realizado. Él no quería perder la oportunidad que tenía delante de él, que quizá era la única en su vida. Y efectivamente, nunca más volvió a pasar Jesús por ahí. Él reconoce su paso de Jesús, la gran oportunidad de su vida. ¿Cuántas oportunidades pierde hoy la gente en su diario vivir de acercarse a conocer a Jesús? Él por fin oye un rumor de multitud. Inmediatamente empieza a dar voces, a gritar, a elevar su voz hasta el límite, ya que era una muchedumbre la que pasaba por allí. Él no tenía una buena vista, pero sí tenía una buena voz.
Él estaba sentado junto al camino con el fin de llamar su atención. Bartimeo, con una actitud decidida, vigorosa, no dejó de dar voces, de gritar, hasta que consiguió que Jesús le atendiera. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo reconoció a Cristo como su única oportunidad en medio de una muchedumbre, el ciego. Y esto ocurre con mucha frecuencia. Las personas que menos esperaríamos en los lugares menos indicados son precisamente aquellas que actúan movidas por un fuerte deseo de conocer a Jesús. Cristo es nuestra única oportunidad. Dice la Escritura que muchos le reprendían para que callase. Los enfermos de aquel entonces eran repudiados por los judíos legalistas que afirmaban que estaban enfermos por causa de su pecado, o quizás porque tendrían prisa de llegar a Jerusalén para establecer a Jesús como rey y no querían que aquel mendigo les retrasara su objetivo. También la forma de dirigirse de Bartimeo a Jesús como hijo de David no les gustaba nada a los dirigentes religiosos ni tampoco a los romanos, porque estropeaba su plan de arrestar y terminar con la vida del Mesías. O quizá un círculo familiar inmediato que se valían de este defecto visual para poder obtener un negocio, ya que él, al mendigar, quizás él era su fuente de ganancias. Lo cierto es que cada vez que alguien que quiere acercarse a Jesús siempre encontrará oposición. A veces será el maligno que nos querrá hacer creer que somos insignificantes y que Dios no tiene tiempo para pensar en nosotros o de ocuparse en nuestras pequeñas necesidades, que el Eterno tiene muchas cosas más importantes que atender. En otras ocasiones puede ser alguien que nos bloquee el acceso a Cristo. Bien puede ser el esposo, la esposa, el amigo, la amiga, el familiar. Nos querrán desanimar diciéndonos que es muy pronto, o es muy tarde, o que vamos muy lejos o muy deprisa. Hacerse oír por Cristo no importa que no lo veamos, Él nos puede oír. Si el ciego hubiese esperado de verle u oírle muy de cerca, nunca hubiese recibido la vista. Eso téngalo por seguro. Bartimeo, ciego, luchaba con toda aquella gente que le quería hacer callar. Desorientado, él no podía percibir el exterior. Él no podía imaginarse la expresión de Jesús en ese preciso momento, cuál era su actitud de Jesús. Mas sin embargo, él no cesó en ese empeño. A él no le importaron los reproches o el hazmerreír o el ridículo que pudiera hacer frente a aquella multitud. No. ¿Cuántos de nosotros a veces abandonamos todo por menos? Su determinación y perseverancia en medio de las dificultades son ejemplo para nosotros. Para nosotros es un grande ejemplo. Entonces, Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciendo: levántate, ten confianza, te llama. ¿Pasaría de largo el maestro? ¿Haría oídos sordos de esta súplica? Por supuesto que no. Aquel que había venido a dar su vida en rescate por muchos no pasaría de largo frente a esta alma que suplicaba desde lo más profundo de su corazón. Jesús, en medio de ese alboroto, entre todas esas voces de multitud, de curiosos que lo acompañaban, y las de aquel hombre, que era un ciego, pero él tenía un conocimiento auténtico de su persona y una fe inquebrantable en él. Jesús te llama hoy. Jesús te quiere salvar hoy. Jesús te quiere ayudar hoy. Dice la versión Reina Valera de 1960. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La Septuaginta en español dice: y él, arrojando lejos su manto, saltando alto, vino a Jesús. Su reacción fue inmediata y entusiasta de parte de Bartimeo a ese llamado de Jesús. Un detalle muy interesante dice que él arrojó su capa. Tengamos presente que para él esa capa significaba todo. Era quien le cubría las inclemencias del frío por la noche.
o el ardiente sol en el transcurso del día, por esas tardes llenas de viento y de arena circuncidando en el ambiente. Era también su cobija cuando él dormía, era su fiel compañera. Esa cobija era tan valiosa para él, así como las fincas de aquel joven rico cuando se acercó a Jesús y le dijo que había seguido sus mandamientos y le quería seguir, que era lo que seguía. Jesús le dijo que vendiera todo y lo repartiera y le siguiera. Él se alejó triste porque reconocía que tenía muchas posesiones y su corazón estaba en las posesiones y no en Jesús. La diferencia de Bartimeo, que él no dudó ni por un momento, ni por un instante vaciló. Él inmediatamente, con tal de estar con Jesús, arrojó su capa. No le importó perderla. Bartimeo es un ejemplo de actitud correcta de aquellos que quieren, de aquellos que queremos seguir a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Era obvio que al sentir de las personas él quería recibir la vista. Jesús provoca tal petición, tal pregunta. Él reconocía la necesidad del mendigo, porque misericordia es sinónimo de limosna. Jesús sabía que su petición era esa, pero él quería que él la experimentara, que él la expresara para demostrar su fe. Pidamos de forma bendita, de forma segura al bendito Salvador que salve nuestra alma antes de un bendíceme y un ayúdame. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Acto seguido, Bartimeo recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Bendito sea el nombre del Señor, gloria al Todopoderoso. Toda su vida había estado mendigando junto al camino. Ahora, por primera vez, cuando abre los ojos, lo primero que él ve es la presencia de Jesús. Por primera vez ve el camino, por primera vez anda en el camino y por primera vez sigue el camino. Él tenía 40 y tantos años y dice que estaba junto al camino mendigando. Ahora estaba en el camino porque dice Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El amor, la misericordia de Jesús hicieron posible que este hombre en ese momento obtuviera la salvación de su alma, pudiera reconocer a Jesús y recibiera como acto inmediato la sanidad de su vista. Él no dudó en un momento, en ningún momento, de seguirlo inmediatamente, de dejar atrás esa capa. No quiso seguir más ciego, recogiendo limosnas. Él renunció a esa vida que llevaba por seguir a Jesús. Él lo siguió de cerca para instruirse más oyendo su palabra, para glorificar a Dios explicando su experiencia y para guiar a otros enfermos a la presencia de Jesús. Bartimeo significa hijo del honorable. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, dice en Juan 1:2 que Él nos hace hijos suyos, hijos de Dios. Cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, pasamos a ser ahora hijos de Dios, así como Bartimeo. Entonces pasamos a ser nosotros hijos del honorable. El Señor no quiere que pasemos, que estemos postrados todo el tiempo y que estemos junto al camino. Él es el camino. Él nos llama. El Maestro le dijo: levántate, confía. Te llama. Estemos confiados. En esta hora Jesús nos está llamando. Él, aparte de ayudarnos y querer ayudarnos en toda angustia, aflicción, preocupación, enfermedad que nosotros padezcamos, Él quiere como primer lugar salvar nuestras almas. No quiere que estemos más junto al camino mendigando.
quiere que seamos como Bartimeo, hijos del honorable. Él vino a darnos luz, a darnos amor, paz, seguridad. Dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. En esa condición entramos nosotros. Ahora, gracias a ese amor de Dios, nosotros tenemos entrada al Padre, y su reino se puede extender en nuestros corazones. Jesús te llama hoy. Cristo es nuestra única oportunidad. Te invito a que recibas a Jesús en tu corazón, como aquel ciego que lo vio, creyó y le siguió. Te invito a que oremos en esta tarde y recibas a Cristo en tu corazón. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te damos por esta oportunidad tan grande que tú nos brindas, mi Señor, de poder alcanzar el perdón y la misericordia de nuestros pecados. Reconocemos, Señor Jesús, tu sacrificio en la cruz del Calvario y te damos gracias por él. Te suplicamos que hoy en lo adelante, mi Señor, tú seas nuestro guía, nuestro ayudador, nuestro consolador, bendito Señor. Rendimos a ti hoy nuestra vida y te suplicamos que vengas a morar en nuestro corazón, que nos hagas hijos tuyos, que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida y que en lo sucesivo, mi Dios, caminemos en la verdad de tu palabra, mi Señor. Y si antes éramos ciegos y no contemplábamos tu presencia, tu gloria y tu majestad, por la muchedumbre, por la multitud de malos consejos, de malas experiencias, de malas decisiones, hoy en lo adelante, mi Dios, podamos seguirte para escuchar tu voz, para darte gloria, y glorifiquen los hombres tu nombre cuando vean el cambio en nuestras vidas, y que podamos, Señor, traer a otros enfermos a tu presencia. Sabemos que somos hijos del honorable y ahora nuestros ojos te ven. Muchas gracias, Señor. Gracias, poderoso Dios. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, la paz del Eterno sea con todos ustedes. Saludos y bendiciones.